La diabetes tipo 1 es un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por tener la glucosa elevada y predisponen al sujeto que lo padece a tener complicaciones macrovasculares como un infarto o microvasculares que son más comunes y deletéreas como ceguera, insuficiencia renal o amputaciones, sin dejar de mencionar que es una condición manejable. Se diagnostica con mayor frecuencia en la población más joven, menor de 18. Eso no implica que no pueda haber algunos adultos que se diagnostiquen o recientemente se diagnostiquen con diabetes tipo 1 en la edad adulta. Nosotros dependemos de que haya energía en forma de glucosa obtenida a través de los alimentos en nuestra sangre. Uno de los órganos que voy a poner como ejemplo más relevantes que solo puede funcionar con glucosa, no le podemos sustituir ni cambiar la glucosa por otra cosa, es el cerebro. Para que esta glucosa entre al cerebro requiere de algunos transportadores, entre ellos la insulina. La glucosa, para poder entrar a las células de cualquier tejido de nuestro cuerpo, del músculo, de la piel, la célula que ustedes quieran, se necesita esa llave para poder entrar, que es la insulina. Si no hay llaves, todo mundo se queda afuera y la glucosa se queda concentrada en el torrente sanguíneo. Es por eso que cuando medimos la glucosa en la sangre, medimos niveles muy altos, porque ésta se está acumulando en la sangre y no está entrando a las células en donde debe llevar a cabo su función. El sistema que inferimos que está alterado, no tenemos la causa precisa, pero es el sistema inmunológico. ¿Qué va a hacer este sistema inmunológico que me debe proteger contra agentes externos que me pueden hacer daño? Por algún motivo deja de reconocer a las células que producen insulina en mi cuerpo como propias y las comienza a atacar. Es como si en una ciudad el ejército o la policía que debe cuidarme empieza a atacar a los propios habitantes de la ciudad por algún motivo. La ausencia de insulina funciona como una suerte de llave. Si no tenemos esa llave, pues obviamente la cerradura estará completamente bloqueada y no va a haber forma de que esa glucosa entre, dejando a las células sin abasto de energía. Y por otro lado, concentrando glucosa en el torrente sanguíneo y pues causando daño a lo largo del tiempo. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes este día, del cual vamos a hablar de este tema, la diabetes tipo 1. Hemos escuchado antes hablar de la diabetes juvenil, la diabetes infantil. ¿Es verdaderamente juvenil o infantil? Hoy lo vamos a ver. Y es una diabetes que es menos frecuente, pero es muy importante que la conozcamos y ese es el objetivo del día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas que están con nosotros el día de hoy, Lía Vadillo y está también Magdalena Alejo. Y como siempre, para estar en contacto con ustedes, recibiendo toda la cantidad de comentarios que nos mandan. ¿Estás, Citlali? ¿Cómo estás? Pepe, querido, pues con el privilegio, ya sabes, de estar siempre contigo en este importante programa de televisión que se llama Diálogos en Confianza. Y tengo la poderosa misión de ser la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas. Ya lo escuchó en la cápsula, lo escuchó con Pepe. El tema de hoy es una enfermedad que tiene que ver con un trastorno inmunológico, diabetes tipo 1. Prácticamente en ningún lugar se habla de esta enfermedad, solo en Diálogos en Confianza. Aproveche, si usted conoce una persona que tiene diabetes tipo 1 o quiere ayudar a algún grupo de familia que convive con esta enfermedad, pues este programa es para ustedes. Disfruten tanto como nosotros de este programa. Pepe. Perfecto. Siempre me pregunta la gente, es que a veces no me da tiempo de ver Diálogos sentado todo el tiempo, ¿qué hago? Tenemos una aplicación que se llama el 11+. Lo único que tienen que hacer es bajarla y pueden ver el programa en pedazos como ustedes quieran y compártanlo, esta información tan importante. Les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan en primer día de hoy. En primer lugar, la licenciada en nutrición Lidia Israde Martínez. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Lidia es nutrióloga, educadora en diabetes y ahorita le vamos a preguntar qué es eso, porque creo que juegan un rol fundamental. Ahorita platicamos más adelante porque es importante que estén en contacto. Cada vez hablamos de que la medicina es multidisciplinaria y necesitamos no nada más los doctores, sino necesitamos un equipo multidisciplinario para entender bien las cosas. Doctor Carlos Alberto Antillón Ferreira, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Aquí estamos con todo gusto. El doctor es pediatra, endocrinólogo pediatra, integrante de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica. Y le damos la bienvenida al doctor Juan Ramón Madrid
Madrigal, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Pepe. El doctor es endocrinólogo, especialista en diabetes y en tecnologías. Doctores, aclaremos primero que nada nomenclatura. Cuando yo estudié medicina, se llamaba, sí, diabetes tipo 1 o diabetes juvenil o diabetes infantil. ¿Cuándo cambió y cuál es el término adecuado? Sabemos, ya comenté que es diabetes tipo 1 y por qué. Quien quiera. Bueno, tradicionalmente se llamaba diabetes juvenil o infantil porque en el pasado el diagnóstico más frecuente era en esa etapa de la vida. Pero conforme han pasado los años, cada vez vemos más pacientes, adolescentes avanzados, adultos jóvenes y adultos no tan jóvenes que son diagnosticados con esta condición. Por lo tanto, y para facilitar las cosas, se trata de eliminar ese concepto de infantil o juvenil para no caer en diagnósticos equivocados, ¿no? Ese es el punto importante. Y la nomenclatura es importante. Yo siempre le digo a los pacientes en la consulta o cuando me preguntan, les hago en redes sociales, que si les pregunto si les puedo resolver dudas, me dicen, es que tengo tal cosa, pero les digo, díganme diagnósticos. Es muy importante que el paciente se sale del consultorio y ¿qué tuviste? Pues no sé, pero me dieron una medicina. Es bien importante que conozcamos los diagnósticos. Si estamos hablando de un tipo de 1, quiere decir que existe otro tipo de diabetes que me gustaría que nada más las mencionáramos y vamos a ver que nos vamos a enfocar en la diabetes tipo 1 el día de hoy. Pero ¿qué otros tipos de diabetes hay? Bueno, tenemos la diabetes tipo 2. ¿Qué es? ¿Cuál? La diabetes tipo 2 es la enfermedad que se asocia a factores genéticos, hay carga familiar, pero se asocia también a un estado que le llamamos de resistencia a la insulina, es decir, esta insulina, como bien lo mencionaron, no funciona adecuadamente y entonces la glucosa se sube, pero no es una enfermedad autoinmune. Se ve con mayor frecuencia en adultos, menos frecuente en niños, pero ya se está viendo más frecuentemente. El doctor Carlos no me dejará mentir. Tenemos la diabetes gestacional y también otros tipos de diabetes, ¿no? Gestacional quiere decir que se presenta en el embarazo y otros tipos menos frecuentes. Entonces nos vamos a enfocar en la tipo 1, que como vimos en la cápsula es una diabetes de origen autoinmune. Lo explicaron muy bien. Es cuando nuestro ejército que vive adentro de nosotros se subleva, por así decir la palabra, hace un motín y se va a destruir las células que hacen que se produzca la insulina. ¿Estoy bien? ¿Es correcto? De acuerdo. ¿Cuáles son estas células? Bueno, en esencia, las células beta, así se llaman, son las células productoras de insulina y son las que son afectadas. Se forman anticuerpos que traicionan literalmente al organismo y van a atacar esas células beta productoras de insulina, se deja de producir insulina y viene toda la sintomatología que veíamos en la cápsula, ¿no? Estas células beta están en el páncreas. El páncreas, ya hemos hecho programas sobre el páncreas, sabemos que tiene dos funciones. Una exócrina, que quiere decir que funciona para lo que va dentro del tubo digestivo nada más, que es ayudar a la digestión, y una función, vamos a enfocarnos hoy en una función endócrina, que es permitir que exista insulina, que como se explicó ya, es una llave que permite que entre la glucosa a las células. Si digo algo mal, ustedes me corrigen, No, que son los Está perfecto. ¿Qué tanta conciencia tiene la gente sobre que existe este tipo de diabetes? La verdad, como es menos frecuente, no muchos pacientes o no muchas personas saben de la existencia de la diabetes tipo 1 y entonces realmente es donde estamos trabajando mucho para educarlos y para que la conozcan. Hablemos de frecuencias. ¿Qué tan frecuente en relación a la tipo 2, de la cual hemos escuchado hablar y hablamos continuamente, es la tipo 1? Uy, es que es un porcentaje muy bajito. Sí, alrededor del 90% de todas las personas con diabetes en México es diabetes tipo 2, es muy grande el porcentaje. Y el 10% restante a grandes rasgos, la mayoría van a ser tipo 1 y luego las otras ya mencionadas, ¿no? Pero estadísticamente no sabemos en México la cantidad de personas, podemos presumir o asumir, más que presumir, que si hay 70, 80 mil, 90 mil personas con tipo 1 sería un número grande. Eso en relación a los registros de otros países que existen bien llevados. En México no tenemos todavía ese alcance de un registro, pero es un número grande, somos más de 130 millones de habitantes, así que la cantidad de personas con tipo 1 es importante en México, muy importante. No solo eso, yo siempre digo que cuando tú eres la estadística que importan todos los demás, ¿no? Yo les he comentado una vez, tuve un tumor muy extraño, yo del colon, y me decían, híjole, es que es rarísimo. Bueno, pero lo tengo yo, o sea, entonces aquí el objetivo de hoy es que sepamos que existe esto y sobre todo si tienes familiares, estar pendientes. Sabemos que la diabetes tipo 2 se asocia mucho a hábitos, obesidad, sobrepeso, sedentarismo, etcétera. Aquí es una enfermedad autoinmune. ¿Hay algún hábito que haga que aparezca más temprano? No, de hecho ese es como el estigma de la diabetes tipo 1, ¿no? De chin, te dio diabetes tan chiquito
y seguro fue por tus malos hábitos. Es al contrario, esto es una enfermedad que ocurre, es algo catastrófico, el sistema inmunológico decide destruir estas células que producen la insulina y entonces la glucosa sube en sangre, a diferencia de la diabetes tipo 2, que sí se asocia mucho a estilo de vida y haciendo cambios en estilo de vida es prevenible, ¿no? Entonces, esta diabetes no es prevenible. No. Se hablaba de herencia en la tipo 2. ¿Qué tanto influye la herencia, doctores, en esta patología? Significativamente influye hoy día. Hace muchos años pensábamos que eran solo casos aislados. Cada vez vemos más familias con más de un integrante con esta condición diabetes tipo 1. Hay un factor genético, definitivamente. Es mucho más fuerte en diabetes tipo 2 esa herencia que en diabetes tipo 1. Y ahorita en el debate que se da Juan Ramón, no es prevenible estrictamente, siempre hemos dicho que no, podríamos entrar en debate. Que Entremos en debate, por eso nos llamamos que en diálogos. algunos casos hoy puede ser prevenible, todavía vamos con medicamentos que no Que ya. tenemos disponibles en México, pero que esperemos pronto tenerlos. Pero sí es un tema que hoy podemos diagnosticar antes de que dé síntomas. A eso yo creo que eso es súper importante. Ibas a decir algo, Sí, Cintia. pensaba yo si hay un gen encargado, o sea, Sí, descubierto claro, un claro. gen Por supuesto encargado. que sí. Se llaman antígenos, el término médico, antígenos de histocompatibilidad. No vamos a entrar en esos detalles, es mucho rollo, Sí. pero sí hay una parte genética y cuando hay enfermedades autoinmunes en la familia debemos de buscar, y cuando hay una persona con diabetes tipo 1, sus hermanos, sus familiares en primera línea deben de ser considerados para estudiarse preventivamente. ¿Cualquier enfermedad autoinmune? En general, sí. En general, sí. Pero no se pueden diagnosticar todos. Muchas veces no puedes saber si alguien va a tener un lupus, por ejemplo. No, pero yo me refiero a la línea familiar, o sea, que tus papás, Sí, que primos, tengan o sea, problemas de cualquier tiroides, enfermedad herencia autoinmune. metida. Si hay Cualquier. mucha enfermedad autoinmune en la familia, sí es como un foco de alerta que puede por ahí haber algún integrante o aparecer algún integrante con diabetes tipo 1. Pensemos que un niño cuyo uno de sus padres tiene diabetes tipo 1. Claro. ¿Qué posibilidad tiene el niño de presentar? Una alta 20-25% de posibilidades de llegar a desarrollar en relación a niños que no tienen un tienen. familiar directo. Ahora, ahorita vamos a hablar más adelante del diagnóstico, pero vamos a guardarnos esto que comentó el doctor, que muchas veces se puede saber desde antes de que aparezcan los síntomas. Esto es importante para todos aquellos que tengan familiares con este tipo de problema. En cuanto a la educación, ¿qué les dices de diferente a un paciente que tiene diabetes tipo 2, que es la que hemos conocido, a la diabetes tipo 1? Pues al final del día va muy de la mano. La educadora en diabetes está basada en 7 comportamientos que son muy importantes, que tenemos que estar al pendiente, porque lo que hacemos las educadoras en diabetes es empoderar al paciente para que él maneje su enfermedad de la mejor manera para lograr prevenir las complicaciones. Ok, esto es muy importante porque muchos de estos pacientes son pacientes muy jóvenes. Así es. Y yo me acuerdo cuando yo era estudiante y nos tocaba ver pacientes tipo 1 que ya habían crecido, saben más de diabetes que uno que había estudiado medicina, acaban conociendo muy bien su enfermedad. Ahora, no, aquí lo último que queremos es asustar a la gente, sino concientizar a la gente. ¿Qué tan peligrosa puede ser una diabetes tipo 1 si no se detecta a tiempo o si no se maneja a tiempo? Sí puede ser peligrosa porque es una enfermedad donde las reservas de insulina se depletan por completo, ¿no? Se acaban. Entonces, la persona que debuta con diabetes tipo 1 no está tratada con insulina o que no se detecta a tiempo, puede caer al hospital en algo que se llama cetoacidosis diabética, ¿no? Es una complicación urgente y que debe de ser tratada a tiempo. Más adelante vamos a platicar de esto porque me acuerdo que era muy patognomónico. ¿Qué quiere decir esto? Que era muy típico de la enfermedad, que o se complicaban con cetoacidosis, que ahorita nos explicarán más adelante qué es, o con un coma hiperosmolar, que era más de la tipo 2. Pero vamos a ver esta cápsula que tenemos sobre los signos y síntomas. Si es que se presentan, hay que buscarla desde antes. Los síntomas de la diabetes tipo 1 son mucha sed. Esto significa que estoy tomando el doble o el triple de agua que habitualmente consumo. Muchas ganas de orinar consecuentes. Se paran incluso en la noche a hacer pipí. En el caso de los niños pequeños que ya controlan esfínteres, pueden hacerse pipí durante la noche. Pérdida de peso relativamente rápida, en menos de un mes. Irritabilidad. Fatiga. Soy papá de una niña con diabetes, ahora ya adulta. Ella debutó con su enfermedad cuando tenía 6 años. Nos dimos cuenta de los síntomas, que bajó de peso, consumía mucha agua y se orinaba por las noches. Tenemos la experiencia, afortunadamente, y lo digo ahora afortunadamente,
que conocíamos la enfermedad por una hermana de mi esposa. Mi esposa tuvo bien hacerle una prueba de glucosa y la cual salió muy alta. Fuimos al hospital. Posterior a ello ya le hicieron sus análisis y bueno, detectaron que era diabetes mellitus tipo 1. Me llamó la atención porque yo tengo otro hijo, el cual era pues mucho más obeso, por llamarlo de alguna manera, o era gordito, y la niña no. Tienes que conocer y además acompañar a tu familiar en la comida, es decir, que procuren los miembros de la familia alimentarse igual. Y bueno, la cuestión de la insulina, que mucha gente tiene temor a la insulina. Tendríamos que tener en cuenta que un solo síntoma no es sugestivo. Necesitamos tener varios de estos que mencioné: mucha sed, muchas ganas de orinar, pérdida de peso, irritabilidad y fatiga. Un conjunto de ellos, cualquier combinación, nos debe hacer sospechar. Entonces, no solo es un síntoma, porque de repente todos podemos tener más sed o de repente estar un poco más flacos, etcétera, pero lo que dice el papá es muy interesante. ¿Qué tanta relación hay con la obesidad? Dice, pues mi otro hijo tenía más sobrepeso. ¿Es un mito esto o es una creencia común? Por supuesto que es un mito. La diabetes tipo 1, como lo dicen, es algo autoinmune. Entonces, no tiene que ver con desarrollar. Puede ser que si yo estoy obesa, tengo sobrepeso, se pueda desarrollar una diabetes, pero tipo 2, no la 1. Me voy a adelantar un poquito. Hijos de personas que viven con diabetes tipo 1, que la dieta es importante ya que veamos el manejo, pero que desde antes de que se diagnostiquen comen muy mal. Esto es peligroso, nos está apuntando a no vayan a empujarlo un poquito más a tener diabetes. Pues va a costar más trabajo, porque al final del día tenemos que mejorar esos hábitos de alimentación y mejorar las elecciones. Perfecto. Ahora, es muy sutil los síntomas. Y ustedes nos han comentado que se puede detectar mucho antes de que empiecen los síntomas, que ahorita nos van a platicar a la hora de diagnóstico de esto. Pero yo me acuerdo cuando estudiaba que decía, muchas veces es un típico niño de 6, 7 años que de repente pum, cae al piso en la escuela. ¿Nos pueden platicar de esta cetoacidosis qué es y qué es lo que pasa? Claro, los síntomas pueden ser muy agudos o no tan agudos y depende de muchas cosas. Y mientras más grande es el paciente, el cuadro puede ser más grande de edad, pues, y más grande de peso, puede ser más silencioso el cuadro, ¿no? Entonces, los síntomas los mencionaron en la cápsula y son los que todos conocemos. Y lo importante es que ante el primer síntoma podamos siempre sospechar la posibilidad. El cuadro de cetoacidosis se manifiesta precisamente por pasar varias semanas con síntomas y achacárselo a que está orinando mucho porque tiene infección en la orina o está tomando mucha agua porque hace mucho calor, ¿no? Entonces, cuando juntas todos los síntomas, pues hay que pensarlo y hacer un examen de glucosa en sangre con una muestra en el dedito, pues, o hacer un examen en el laboratorio. Pero el cuadro de cetoacidosis es el grado extremo de deshidratación cuando el paciente lleva días o semanas o hasta meses con síntomas y a veces el no preguntar si un chico de 10 años, por ejemplo, se levanta todas las noches a orinar, eso no es normal, evidentemente, entonces hay que pensarlo antes. La cetoacidosis ya es el cuadro extremo de deshidratación moderada o grave, acompañado a veces de una situación extrema que puede ser un coma diabético, ¿no? Ojo con esto porque no queremos llegar a estos extremos y como nos lo explicaron en la cápsula, ¿qué pasa con todo ese azúcar que hay en la sangre si no se está metiendo a las células? Pensemos en un vaso de agua que tiene pura agua. Pensemos en otro vaso de agua que tiene pura agua y lo empezamos a llenar de azúcar. Y el azúcar no la sacamos de ahí. Si llenamos el vaso de azúcar, el agua no va a estar. Se va a deshidratar la persona, por poner un ejemplo muy burdo. Y esto puede ser serio y pues poner en riesgo la vida del paciente. Sí, Clary, ¿qué nos dice la gente? ¿Ya tienes algún comentario? Fíjate que hay algo muy interesante. La gente quiere saber qué es la diabetes insípida, doctores. Y si esa diabetes tiene que ver con la diabetes tipo 1, si son sinónimos. Porque una señora dice que su hijito de 2 años empezó a tomar muchísima agua. Le hicieron estudios hasta el cansancio, hasta que le determinaron este tipo de diabetes. Y quiere saber si de lo que hablamos es de eso. Es una buena pregunta. Definitivamente es otro tipo de diabetes. Desafortunadamente, yo creo que son nombres que generan mucha confusión. Pero la diabetes insípida, en esencia, es la falla en la producción de una hormona que se llama hormona antidiurética, que es una hormona que concentra la orina. Y esta es una hormona que se produce en la hipófisis, digamos, en una glándula importante que tenemos en el cerebro. Y si no producimos esa hormona, hay diferentes causas, simple y sencillamente el paciente no orina. Pero ese paciente con diabetes insípida tiene glucosa en sangre normal, tiene una orina diluida, digamos. La falta de hormona antidiurética es no podemos concentrar la orina y se orina y se orina y se orina. No tiene nada que ver, no tiene que ver con insulina, absolutamente nada.
Ok, entonces no, tampoco tiene un origen genético. Bueno, genético puede ser que sí, puede haber diferentes causas, pero es una situación diferente. Ahí es una falla en una hormona, no en la insulina, pues, en una hormona antidiurética. Bien, también nos preguntan si las personas o los niños que tienen diabetes tipo 1 van a tener esta condición de por vida o se mejorarán cuando lleguen a ser adolescentes. Esa también es una falsa creencia. Esta es una condición crónica manejable, ¿no? Gracias a la existencia de la insulina, las personas pueden vivir muchísimos años y obviamente con un adecuado manejo de la glucosa, que la persona tenga una adecuada educación en diabetes, eso es indispensable, y que sepa manejar su glucosa con la insulina, la persona puede vivir muchos años, pero no significa que con el tiempo la enfermedad se va a curar o se va a transformar en diabetes tipo 2, que esta es otra falsa creencia. A propósito, Es una doctor enfermedad Madrigal, crónica. preguntan si las personas tienen hasta los 30 años de vida. O sea, porque además tienen punto de corte. ¿Eh? Hay tristes Es eso. mitos, ¿no? Parte de lo que dice ahorita el doctor Rompámoslos, Juan para Ramón. eso estamos aquí. Claro. La diabetes mala o la buena y este tipo de cosas que existen. La diabetes tipo 1 es una condición diagnosticada en edades tempranas que implica mucho estrés por lo mismo, que con un buen acompañamiento, todos los rangos de control que hablamos ahora, pues pueden vivir hasta lo que sea, pues hasta los 90, 95 años, pero para eso hay que ser muy disciplinados. El pronóstico de vida en un paciente que no lleva un buen control puede ser corto, sí puede ser corto, pero eso depende de educarse en diabetes, de tener acceso a los mejores tratamientos, a lo mejor que se tenga en cada circunstancia, ¿no? Hay una señora muy alarmada a propósito del tratamiento que dice que si su hijo tiene que usar insulina todo el tiempo o puede usar las tabletas como las utilizan las personas que tienen diabetes y ya son mayores. No, en el caso de diabetes tipo 1, el tratamiento es solo con insulina. Hasta hoy a la fecha ya tenemos herramientas como la tecnología que ayudan, pero es insulina. ¿Por qué? Porque el cuerpo no produce insulina y al no producirla necesitamos proveer al cuerpo con insulina para que esa glucosa vaya a los tejidos, a donde tiene que ir y la glucosa esté en rangos adecuados. Inclusive se le denominaba diabetes insulino dependiente, Sí. porque depende totalmente de insulina. Sí, y por eso es tan importante que el diagnóstico se haga adecuadamente desde el inicio para quitar estos mitos, para poder decir a la familia, mira, este chico tiene esta edad, este cuadro y estos estudios que me documentan que es diabetes tipo 1. No puedo nada más, tiene 300 de glucosa y ya sé qué tipo de diabetes es. No, ya lo decíamos, hablamos de diagnóstico, pero hay que hacer un diagnóstico concreto y preciso para que la gente no se vaya con esos mitos o en una etapa inicial, pues caigan en las redes de los charlatanes de que le van a curar su diabetes por ser todopoderosos como a veces nos encontramos. Justo a propósito les pregunta a otra madre que cómo hacen ustedes el diagnóstico, doctores. O sea, si le hacen alguna prueba genética o cómo saben que es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Nosotros, bueno, los signos y síntomas que ya los mencionaron y no solo eso, también tenemos otras pruebas de laboratorio para ver la reserva del páncreas que tanto produce insulina y los anticuerpos, ¿no? Que ahora con los nuevos avances, justo con Carlos regresamos de un congreso y justo los anticuerpos están adquiriendo mucha relevancia para poder definir bien el diagnóstico, ¿no? Bien, pues al momento son nuestras redes, Pepe. Perfecto. Otro de los mitos que la gente tiene es que viven poco. Ya nos aclaraste que pueden vivir hasta 90 años. Lo que sea. ¿Qué tanto se requiere de participación del paciente y de la familia, porque estamos hablando muchas veces de niños, para lograr esto? Pues la verdad es vital. El pionero de la educación en diabetes es el doctor Elliot Joslin y dice, parte del tratamiento, bueno, la educación en diabetes es parte fundamental del tratamiento. Entonces, aquí es bien importante mantener el control de sus glucosas para evitar las complicaciones. Entonces, podemos decir, doctores, que un paciente que tiene un diagnóstico de diabetes tipo 1 puede vivir sin complicaciones de diabetes si se apega bien al tratamiento. Sí. Sí puede. Siempre va a haber muchas cosas que cuidar, definitivamente, pero es posible. La gente muy empoderada en diabetes tipo 1 en México, en las redes sociales te dice, lo único que yo no hago es insulina. Puedo comer lo que sea, puedo hacer la actividad física que sea. Sí, pero para eso necesitas mucha responsabilidad, ¿no? Exacto. Mucho Entonces, trabajo. así es. Pero no, vamos a ponerlo de un punto positivo.
si se educan adecuadamente, si llevan el tratamiento adecuadamente, de lo único que van a depender es de insulina. Lo demás depende de ustedes, pero pueden llevar una vida perfectamente normal. Yo creo que eso es importantísimo que lo aclaremos, porque la gente tiende a pensar que es un diagnóstico muy fatídico y afortunadamente ha cambiado totalmente esta manera de verlo. Vamos a hacer un corte. Regresamos con ustedes. Estamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de diabetes tipo 1. Vivir con diabetes tipo 1 es una situación compleja para los niños, por lo que se recomienda no aislarlos y hablar con ellos desde el primer momento de la enfermedad en función de su edad. Federación Mexicana de Diabetes. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza, platicando de un tema importante de salud, diabetes tipo 1, un tema muy interesante del que, como le dije, casi nunca se habla. Muchísimas gracias por la confianza de sus dudas y comentarios. Voy a seguirlos compartiendo esta mañana. Nos llamó Arturo y quiere saber cuáles son las limitantes de un niño que tiene diabetes tipo 1. Es decir, ¿qué es lo que no pueden hacer? Lo decíamos. No, pues, ¿contesto yo? Claro. Pues más bien no tienen limitantes. Un paciente con diabetes tipo 1 es como un paciente normal que puede jugar, hacer ejercicio, cantar, desarrollarse, llevar una vida normal. O sea, no hay limitantes. De hecho, podemos ver, hay futbolistas, hay del fútbol americano, artistas, modelos. O sea, realmente pueden hacer todo lo que se propongan. No hay ninguna limitación. Gracias. Lo decíamos, ¿no? Que lo único que no pueden hacer es insulina. Entonces Estar hay sin que sustituir insulina y eso te lo dice la comunidad. Entonces no debe haber ninguna limitante y hay que derrumbar esas ideas de que el niño con diabetes no puede jugar fútbol. No, claro, puede jugar fútbol, puede hacer lo que sea. Una duda frecuente en la audiencia que ya les pasé antes, pero Belén quiere saber nuevamente cuántos años puede vivir una persona con diabetes tipo 1. ¿Cuántos años? Como bien comentábamos, puede vivir cuántos años tenga un adecuado manejo de su glucosa, ¿no? Que tenga las herramientas necesarias que nosotros como profesionales de la salud les vamos a brindar para que ellos toda su vida vivan con insulina y con las herramientas educativas para tener una vida plena, ¿no? Siempre y cuando la glucosa se mantenga la mayor parte del tiempo en rango, ¿no? Que es un concepto que utilizamos ya. Es decir, si se cuida y lleva bien su control con un médico, tiene una expectativa de vida igual que cualquier otra persona. Claro, sabemos que en general la expectativa de vida en promedio puede ser menor porque hay complicaciones asociadas y el corazón y muchas cosas que hay que cuidar, pero esa es una realidad. Se puede esperar un promedio de vida un poco menor, pero eso depende de que evidentemente hay muchos pacientes que no van a lograr esas metas de control y van a bajar el promedio de vida de otros. Pero pues tenemos que luchar para que puedan vivir como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, ¿no? En realidad no debería limitar en nada. Esther Asiaga dice que su hija vive con diabetes tipo 1 y les puede decir que una de las mejores formas de predecir cuán bien manejará una persona su diabetes es ver cuánto apoyo está recibiendo de sus amigos y de su familia. Muchísimas gracias por compartir este, pues, verdadero e interesante comentario. Rocío Verdejo, ¿qué comen los niños que tienen diabetes tipo 1? Pues lo que come cualquier otro niño, pero aquí lo más importante es una alimentación saludable, que debe de estar basada en todos los grupos de alimentos, muchas verduras, sus cereales, su proteína, grasas saludables, como cualquier otra persona. Una dieta sana. Una dieta sana. Lo que aplica para cualquier... Para todos los que no estamos queremos aquí. obesidad, tienes que llevar una dieta sana. Así es. Todos deberíamos de vivir, sanos o no, pues ese estilo de vida. Claro. Y algo muy importante es no estigmatizar al niño de esta es tu alimentación y todos los demás en casa comemos diferente. No, es la misma alimentación saludable que deben de hacer todos en casa. Por ejemplo, un día normal que puede comer un niño. En una comida, lo ideal siempre, como todos, en nuestro plato, la mitad tendría que ser verduras. Entonces, una sopa de verdura, una ensalada, una carne asada, una pechuga asada, puede ser tinga, la proteína como ustedes la quieran preparar, con la menor cantidad de grasa posible y por supuesto puede ir acompañado de lo que le llamamos carbohidratos, que son lo que pueden ser unos cereales, puede ser el arroz, puede ser tortilla, porque también hay muchos mitos en qué alimentos sí y qué alimentos no puede comer un paciente.
Perfecto. En las escuelas, por ejemplo, ¿hay protocolos o está preparado? ¿Se tiene que avisar que los niños tienen esta condición de vida para que, no se estén pendientes de ellos? ¿Cuáles son los datos de alarma que las personas, nos ven muchísimos profesores a nosotros? No hay protocolos. Realmente es una labor titánica que tiene que hacer los pacientes, los papás de los niños, en explicarles todo lo que se tiene que hacer cuando se tiene un paciente con diabetes en la escuela. Existen guías publicadas por la Sociedad Internacional para Diabetes de Niños y Adolescentes, ISPAD se llama, y existen guías, incluso hay versiones en español que se pueden consultar en línea y todo. Pero sí, en México tenemos que luchar mucho por eso, para que a los niños con diabetes no se les señale y no se les prohíba, y lo vemos todos los días, ¿no? Es que está en un examen y se siente mareado porque tiene la glucosa baja y pues tiene que beber un jugo, entonces si la maestra no sabe, lo va a sacar del salón o la va a sacar del salón, pues no, ese paciente debe tener un jugo siempre consigo. Pero hay que cuidar, no es la facilidad de vivir con diabetes, no, es un tema complejo y hay que estar monitoreando la glucosa y hay que poner insulina. Y hay que estar todo el día, lo dice la gente de la comunidad de diabetes, es una labor de 24 horas diarias, 7 días a la semana, 30 días al mes. Pero El desarrollo intelectual, perdón, ahí me llamó la atención. ¿El desarrollo intelectual está disminuido en los niños o en las personas que viven con diabetes tipo 1? ¿Tiene algo que ver con el aprendizaje? No está por per se disminuido. Definitivamente el tener glucosas bajas, los eventos de hipoglucemia, pues puede poner en riesgo el desarrollo neurológico de un niño. Pero por eso tenemos que luchar, lo decía el doctor Madrigal, porque estén la mayor parte del tiempo posible en el rango de glucosa que queremos. En un mal control de diabetes, por supuesto que puede haber afectaciones en el aprendizaje y en muchos aspectos. Escuchamos ya de expertos, vamos a escuchar de alguien que vive con diabetes. Aquí tienen este testimonio. Mi nombre es Silvia, tengo 18 años y vivo con diabetes tipo 1 desde hace 12 años. Me la detectaron cuando yo tenía 6 años. Mis papás empezaron a sospechar que yo lo tenía porque iba muchas veces al baño o cuando estaba dormida me hacía pipí sola, así no me podía parar, no me podía despertar. El pediatra siempre me ha dicho que yo puedo comer lo que a mí se me antoje mientras yo me inyecte mi insulina de manera adecuada y pues de manera prudente, porque tampoco se trata de que me llene de dulces y me llene de insulina, porque eso no está bien. También me ha felicitado muchas veces porque a la mayoría de niños o de adolescentes les da mucha pena inyectarse, les da mucha pena vivir con diabetes y dejan de hacerlo. Y la verdad es que a mí no, a mí se me ha hecho desde que estaba muy chiquita, muy normal, y al contrario me emociona mucho poder platicarlo y contarle a las personas que yo vivo con esto desde que estaba muy chiquita. Lo primero que hago es me checo mi nivel de glucosa antes de comer. Y depende de lo que vaya a comer o lo que tenga yo de nivel, es la cantidad de insulina que me inyecto. Pues primero le quito la manita, me limpio bien el brazo y ya después me inyecto y ya de ahí puedo comer normal. De hecho, pues en las noches yo me tengo que inyectar una cantidad muy pequeña, una dosis muy pequeña de insulina, porque puede pasar que me dé una hipoglucemia dormida, que se me baje demasiado el azúcar. El ejercicio que yo hago desde que tenía 6, 7 años es bailar. Me gusta mucho bailar. Generalmente, bueno, más bien lo que siempre hago es que antes de que empiece mi clase yo me checo mi nivel de glucosa. Si tengo el nivel muy alto, pues es preferible no bailar, porque a mí mi endocrinólogo, mi pediatra, me dijo que no debería de hacer ningún ejercicio mientras traiga más de 280 de glucosa. Y si estoy muy baja, me como algún alimento, no sé, una manzana, una fruta, o si es muy bajo el nivel, pues algo ya más dulce que me ayude a nivelarme. Muchos piensan que al tener diabetes tú ya vas a tener que prohibirte los dulces o el helado o en las fiestas los pasteles, todo eso, y la verdad es que no. Lo único diferente, o más bien lo que todos tendremos que hacer, es comerlos con moderación. Yo lo aprendí porque para salir con mis amigos o salir con mi familia, pues no siempre iban a estar mis papás ayudándome o atrás de mí. Entonces eso me sirvió mucho para cuando salgo con mis amigos, no sé, y se me antoja a mí un helado, me inyecto la cantidad necesaria de insulina y me puedo comer mi helado tranquilamente. Muchísimas gracias por este testimonio, nos estás enseñando mucho cómo viven y ahorita los doctores nos van a explicar, porque aquí no es un tratamiento nada más, ponte insulina y ya, es un tratamiento integral que es muy importante que conozcan ustedes, que conozcamos nosotros. Yo como digo aquí, nosotros tenemos una clase todos los lunes, ¿verdad, Citlali? Una pregunta, ¿es más frecuente en hombres o en mujeres? Al parejo en realidad. Ok, ahora, hablamos al inicio de que se puede llegar a un diagnóstico temprano o antes de que empiece. ¿Qué se hace? Pues estoy platicando pensando en familiares que tienen
este tipo de padecimiento, ¿cómo diagnosticarlo desde antes y cómo se llega a un diagnóstico? Lo que tenemos que hacer cuando hay un familiar directo, o deberíamos hacer, es el medir anticuerpos. Hay 4 anticuerpos pancreáticos que podemos medir. Si la persona, el familiar de un paciente con diabetes, tiene 2 anticuerpos positivos, el riesgo de que, 2 o más pues, el riesgo de que desarrolle diabetes tipo 1 en el mediano o largo plazo es 90 y tantos %. Okay. Ese paciente se diagnostica con diabetes tipo 1 en etapa 1 y por lo tanto ya es un diagnóstico. Pues la presencia de 2 anticuerpos presentes es altos, pues quiero decir, es suficiente para hacer un diagnóstico. Pues. Es decir, lo que vas a hacer es, por ejemplo, yo tengo un hijo que yo tengo diabetes tipo 1 y sospecho que pueda tener, lo llevo porque el chiste es que esté de la mano de alguien que se dedique a esto, para no nada más irnos a hacer exámenes. Yo siempre digo, no tratamos exámenes de laboratorio, sino personas, y te van a solicitar exámenes de anticuerpos. Acuérdense que hablamos de una enfermedad autoinmune. Anticuerpos quiere decir que tú creas defensas contra ti mismo. Entonces van a medir estos anticuerpos que atacan las células que producen insulina. Y como dice el doctor, si hay 2 o más presentes, la posibilidad es muy alta. Entonces es una etapa 1. Se divide en etapas. Sí. ¿Qué otras etapas hay? Tenemos la etapa 2, donde ya están presentes los anticuerpos, pero ya empiezan a haber alteraciones en la glucosa y la persona puede no tener síntomas, puede estar asintomático. Y a veces esta etapa 2 es crucial. Todavía en México no lo tenemos, pero en el mundo se están desarrollando terapias que pueden evitar que la persona desarrolle diabetes tipo 1 o retrasar la aparición. No como tal curarla, eso todavía no existe, pero ya se están desarrollando terapias biológicas muy interesantes para retrasar la aparición de la diabetes, que a veces puede ser crucial en etapas de la vida, ¿no? Como en la infancia. Y la etapa 3, que ya es la enfermedad, ¿no? Ya la glucosa alta con los signos y síntomas que bien comentamos. Yo creo que lo más crucial de todo este programa el día de hoy es justo lo que acaban de decir. Sí. ¿Tienes diabetes tipo 1? ¿Lleva a tu hijo a partir de qué edad? No, en realidad, si es un familiar directo, pues puede ser a partir de cualquier edad, pero es obtener una muestra de sangre. No significa que lo vamos a hacer a todos por todo. Realmente, todos familiares directos. Yo creo que tenemos que pensar mucho, los que estamos en esta área, los endocrinólogos pediatras y de adultos, que eso lo vamos a hacer o lo vamos a tratar de hacer rutinariamente cuando tengamos a la mano un medicamento que nos ayude a retardar. Mientras no lo tengamos hay que pensarlo bien para no generar más estrés de lo que quisiéramos, ¿no? Obviamente eso esperemos que pronto, en el curso de 1 año, 2 años, podamos tener alguno de estos medicamentos que ayuden a retrasar cuando menos la aparición de diabetes tipo 1. Y en la etapa 2 que mencionaba el doctor Madrigal, hay a veces síntomas de hipoglucemia, que te sientes bajito, o cifras, una glucosa en ayuno en 110, que no es diagnóstico, pero tampoco es normal. Es como un estadio ahí medio sombrío, en el cual si detectamos 2 anticuerpos, ya es la etapa 2 de la enfermedad. Hipoglicemia quiere decir que se te baje el azúcar. ¿Cómo? Si estamos hablando que en la diabetes se sube el azúcar. ¿Nos pueden explicar qué pasa? Lo que pasa es que, como bien mencionamos, el tratamiento de diabetes tipo 1 es con insulina, entonces la persona está expuesta a que a mayores dosis de insulina pueda presentar una hipoglucemia, una baja de azúcar. Es decir, la persona tiene síntomas como de sudoración, temblor, nerviosismo, ganas de comer, ¿no? Mareo, a veces un poquito se sienten débiles, muy cansados. Y entonces cuando se checan en dedo la glucosa está por abajo de 70, esto se llama hipoglucemia y hay que tratarla. Y esto a veces se puede deber a la falta de la ingesta de carbohidratos o de azúcares o que hay exceso de insulina, ¿no? Que a veces, híjole, necesitaba insulina para comer, pero no comía a tiempo y entonces la insulina me hizo efecto y eso ocasionó que se me bajara la glucosa, ¿no? Es por eso tan importante que exista un educador en diabetes. El médico te va a indicar qué es lo que tienes que hacer, pero aquí entra el papel de que aprendan. Así es. Ahorita el doctor decía, por ejemplo, de la alimentación. ¿Qué pasa si yo me pongo más insulina de la que necesito para lo que voy a comer? Pues fue más insulina, puede ser que después del alimento yo presente una hipoglucemia. Entonces es vital aprender, saber primero que nada qué alimentos tienen carbohidratos. Porque los carbohidratos al final se convierten en glucosa y son lo que nos eleva la glucosa o lo que mi cuerpo necesita. Entonces, ¿qué alimentos son los que tienen carbohidratos? Primero que nada tenemos las verduras, pero principalmente los tubérculos, que son papa, camote,
elote, que son los que tienen más almidón. Después tenemos la fruta, leche, yogurt. Por ejemplo, al paciente le brinca mucho leche y yogurt porque lo relacionamos con proteína, con grasa, pero la lactosa es un azúcar. Tenemos la fruta, tenemos las leguminosas, por ejemplo, que son muy buenas, frijoles, habas, lentejas, que también, como no son dulces, no los relacionamos con que se convierten en glucosa. Tenemos el azúcar como tal, miel, mermelada, cajeta, jugos, refrescos, y el grupo de los cereales, tortillas, todo lo que viene de un cereal. Maíz, avena, arroz, trigo, entonces ahí entra tortilla, pan, tostadas, todo esto. Entonces hay que enseñarle al paciente a que sepa que por cada grupo de alimentos cuánta glucosa voy a recibir y cuánta insulina me voy a poner. Ahora, yo creo que otro punto bien importante el día de hoy, y lo hemos hecho muchas veces aquí en Diálogos en Confianza, es decir, los carbohidratos los necesitamos, no satanizarlos. Todos comemos carbohidratos y son necesarios para que estemos vivos, para que nos funcione el cerebro, punto así. Y claro, muchas otras funciones en nuestro organismo. Nada más hay que aprender adecuadamente cuáles, porque hay carbohidratos buenos y hicimos un programa en Diálogos sobre alimentación adecuada y cuáles son los carbohidratos que no son los ideales. Y a mí antes de esto me gustaría decirte que los carbohidratos son vitales en un niño porque son básicos para su crecimiento. Importantísimo. Porque ahorita hay muchas modas. La gente cree, híjole, no, nada, los carbohidratos son el diablo vivo. No, perdón, pero no. Nada más hay que aprender a comerlos adecuadamente, los necesitamos todos y los ingerimos. Yo me acuerdo una vez en una conferencia que alguien decía, yo no como ni un carbohidrato, doctor. ¿Y qué come? Nada más como leguminosas, cereales y frutas. Digo, híjole, pues, ¿qué crees? Estás comiendo carbohidratos. No es cierto. Sí, no, los carbohidratos no se refieren únicamente al azúcar blanca, que esa es una situación común. ¿Algo ibas a comentar, doctor? No, sí, totalmente de acuerdo. Como no satanizar a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque el tratamiento, como bien lo mencionamos, es con insulina y la persona necesita insulina para comer los carbohidratos, ¿no? Importantísimo. Vamos a ver esta cápsula de tratamiento porque aparte traen varias cosas para ilustrarnos, ¿verdad? Vamos a ver la cápsula. La terapia con insulina se basa en tratar de sustituir por completo la función del páncreas. Cada vez que comemos o cada vez que nuestros niveles de glucosa se elevan, produce más insulina. Esa función se pierde en las personas que tienen diabetes tipo 1. Entonces, la terapia se trata de sustituir toda esta función lo más apegado a la forma natural posible. Otra cosa que es importante en el manejo de diabetes tipo 1 es el cálculo de la relación insulina-carbohidrato. Esto es, ¿cuántas unidades de insulina yo requiero para cierta cantidad de carbohidratos que voy a comer? Esto lo calcula el equipo médico por edad y por peso. Si esta relación está bien calculada, los niveles de glucosa se mantengan en meta, es decir, abajo de 180. Dependiendo de la indicación del equipo médico, pues la persona utilizará diferentes tipos de insulinas. Estas insulinas se pueden aplicar con jeringas, que es importante que existan dispositivos que sean capaces de aplicar dosis pequeñas de insulina, como las jeringas de 30 unidades que están divididas en medias unidades, que es lo más pequeño que tenemos. Puede aplicarse a través de plumas, que son precargadas, que son desechables, y también podría aplicarse a través de infusoras de insulina. Y de estas infusoras de insulina, bueno, hay una amplia gama de tecnología que se puede utilizar. Y la idea es, si aplicar esta insulina antes de cada comida, no es lo mismo el factor de corrección que va a requerir un adolescente o una persona mayor que un escolar de 7 años o que un preescolar de 4 años, ¿no? O sea, tiene que ser individualizado. Para mantener como un buen manejo de glucosa en la noche es importante varias cosas. 1, identificar qué dosis de insulina basal es la que se requiere, porque durante la noche en general, pues no estamos comiendo, entonces lo que tendríamos que ver durante las noches es un nivel de glucosa que se mantiene estable. Existe también un fenómeno que se llama fenómeno del amanecer, en el que existe producción de hormonas, por ejemplo, el cortisol en las primeras horas del amanecer, y esto produce resistencia a la insulina y que los niveles de glucosa se eleven. Entonces, lo primero sería mantener dosis adecuadas de insulina basal, que el conteo de carbohidratos en la cena sea adecuado, y el otro sería identificar qué tan marcado es el fenómeno del amanecer para saber si se requiere o no de una corrección. Las personas que utilizan insulina NPH y que se aplican insulina en la noche, sí es bien importante medir
la glucosa en la madrugada, porque el pico de acción de esta insulina va a ser a las 6 horas. Entonces existe la posibilidad de una hipoglucemia y hay que identificar esta hipoglucemia y poder tratarla de manera oportuna, ya que pues sí puede llegar a ser peligroso la presentación de una hipoglucemia inadvertida. Perfecto. Entonces, a un paciente se le da el diagnóstico, los médicos le van a decir qué es lo que tiene que recibir el tratamiento. Ahorita hablaremos de diferentes tipos de insulina, porque creo que esto ha cambiado. La tecnología también es importantísima porque hay apoyo de tecnología para estar en perfecto control, pero llegan con un educador en diabetes. ¿Cómo primero bajarles el pánico? ¿Qué se les dice? Wow. Pues explicarles la enfermedad. Entonces aquí es importante pues tratar de estar muy calmados, darle esa seguridad al paciente y a la familia sobre todo, que vamos a estar ahí para apoyarlos todo el tiempo, porque no van a surgir una duda, van a surgir miles de dudas y lo básico, por lo general cuando les da el médico el diagnóstico, pues es un shock, están totalmente en negación. Entonces ya cuando llegamos las educadoras, pues ya es como que retomar, aclarar muchas dudas, volver a explicarles desde qué es la diabetes, como lo vimos en las cápsulas, y ya después son cosas tan básicas como puede ser cómo usar un glucómetro. En las cápsulas hemos visto algo básico es el monitoreo de la glucosa y para eso se necesita un glucómetro. Entonces, pues un recién diagnóstico no saben cómo usarlo. Entonces, ¿Qué es un glucómetro? Un glucómetro es... Sabemos que nos trajiste varias cosas. Claro Cuéntanos. que sí. Es un dispositivo donde viene el aparato que va a medir la glucosa, trae sus tiras, que es la que donde se va a poner la gotita de azúcar, de glucosa. Es decir, no me lo hagas porque si no doy un Claro, brinco, no. pero a otra cosa, perder el miedo al dolor, porque Así no es una cosa terrible para nada. Así es. No, y debemos muchas veces al diagnóstico estar en equipo todos, ¿no? La educador, el médico, y poder decir al niño, a ver, yo me voy a medir la sangre, mira cómo me mido. ¿Por qué no mides a tu mamá, por ejemplo, no? A quien sea, para que el niño pierda el miedo. Pierda el miedo, porque no hay que tener miedo, no tener miedo a esto. Entonces llegamos y vas a medir con un glucómetro, ¿verdad? Claro que sí, entonces le enseñamos a la familia cómo usarlo, las partes del glucómetro, que si tiene lancetas, toda esa parte se tiene que ver. Ok, entonces para un glucómetro lo único que se necesita es una gota de sangre. Es una gota de sangre. Que se va a poner sobre una tira reactiva. Así es. Y lo van a poner en este aparato y te va a decir los niveles de azúcar que tienes. Así es. Eso es muy sencillo de utilizar. Muy sencillo. ¿A partir de qué edad se puede usar el glucómetro? Un niño pensando, ¿no? Un bebé recién nacido, Desde si fuera necesario. A cualquier edad. Así es. Desde siempre, o sea, es fundamental en diabetes tipo 1 revisar la glucosa. Pero no hay todo edad, el tiempo. no hay edad. ¿Cuáles son los niveles de glucosa ideales? Aquí depende de la persona. Los estandarizados para evitar complicaciones es, ahorita le llamamos el tiempo en rango, que es de entre 70 y 180. Hay niveles de glucosa en ayuno. Lo ideal es que sean entre 70, 80, 130, ¿no? Pero a veces podemos personalizarlo en ayuno y antes de las comidas. Y 2 horas después de los alimentos, menos de 180. Pero como les comento, esto no es regla, esto lo vamos personalizando de acuerdo a las condiciones. No es igual un niño que va debutando, un adolescente, a una persona adulta, a una persona de la tercera edad. Entonces, lo que queremos es que se mantenga en el tiempo en rango la mayor parte del tiempo posible, evitar complicaciones y evitar hipoglucemias, ¿no? Es lo más que se pueda. Entonces, eso es ¿Y la importantísimo. hipoglucemia a partir de qué? Menos de 70. Ah, menos de 70. Menos de 70 70. es hipoglicemia y eso sí hay que tratarlo porque una hipoglicemia sí puede ser Y peligrosa. educar en hipoglucemia, que es importante, ¿no? Que la persona la sepa detectar, la sepa tratar, ¿no? Y tenemos otros aditamentos en caso de emergencia cuando hay una hipoglucemia severa, ¿no? ¿Y qué se siente cuando uno tiene hipoglucemia? Como comenté, nerviosismo, sudoración, que la persona esté mareada, un poquito desorientada, con ganas de comer algo, una desesperación o ansiedad por comer algo dulce, ¿no? Entonces, esos son datos Los síntomas varían importantes. mucho por la edad y por muchas cosas. Sí. Hay quien le da dolor de cabeza, hay quien no siente nada, que eso nos preocupa mucho más. Y por eso es importante siempre estar midiendo. Pero los síntomas son los que ya mencionó el doctor. Nos escribió una señora que descubrió una aplicación y unas tiras que le dicen cuánto tiene de glucosa su hijo en el bracito, que se registra a nivel en su celular y que ya no lo tienen que estar picando. ¿Esto está accesible? Eso es un sensor de glucosa. Pues los sensores de glucosa existen en el mundo hace muchos años. Son pequeños dispositivos que se colocan
en alguna parte del cuerpo, en el brazo predominantemente, es el lugar de mayor elección. Y eso permite tener acceso a niveles de glucosa ya sin estar picando los dedos, sino escaneando con un celular, con un lector, que nos da la cifra de glucosa y lo puedo medir si quiero 300 veces al día, es una exageración por supuesto, pero eso nos permite. Eso no exime a la familia o al paciente de saber usar un glucómetro y medir ocasionalmente en sangre, sobre todo cuando hay dudas. Es tecnología y puede llegar a fallar. Es una gran herramienta que ha cambiado la vida de muchas personas porque nos permite ver la película completa del nivel de glucosa las 24 horas del día y no estar picando 20 veces diarias los dedos del paciente, ¿no? De acuerdo. ¿Es confiable? La verdad es que la herramienta sí es confiable, ya está estandarizado, está avalado por instituciones oficiales. Sí hay aplicaciones que se ligan a glucómetros. O sea, la persona se checa en dedo y esa glucosa se registra en una aplicación y la persona puede hacer anotaciones. Y luego ya viene algo más avanzado como es el monitoreo continuo de glucosa. La verdad es que sí, la tecnología en diabetes ha venido a cambiar, como bien comentó el doctor Carlos, el manejo de la glucosa, el nivel educativo, el nivel de conciencia en alimentación, en la aplicación de la insulina. Desafortunadamente, pues no está disponible de todo el mundo. Ojalá sí, y bueno, que las instituciones escucharan esto. Pero yo creo que es muy importante que digamos que no es, vamos a platicar más adelante de toda esta tecnología que ayuda, pero, ojo, no es totalmente necesaria. Como decimos, con un glucómetro puede alguien vivir. Claro, es que algo muy importante que quiero que quede claro aquí en todo tu público es el monitoreo de la glucosa. Es básico, es uno de los pilares, porque en base a lo que yo tengo de glucosa es lo que voy a hacer. Si estoy bajo, voy a comer. Si voy a hacer ejercicio, ¿con qué nivel de glucosa puedo hacer ejercicio? O si voy a hacer ejercicio y estoy en un 80, pues igual y como una colación. O si es lo que hace que tomamos todas las decisiones de mi día a día. Entonces, antes de que avancemos más a hablar sobre el tratamiento de los diferentes tipos de insulina, etcétera, primer pilar de tratamiento, saber cómo está tu glucosa. Y para esto existe, ya dijimos, el monitoreo continuo o utilizar el glucómetro, que se puede utilizar varias veces al día. No es lo mismo que sacar sangre, es una gota de sangre con un piquetito nada más. Vamos a un corte y regresamos con ustedes para explicarles perfectamente por dónde vamos. Poco a poco se puede involucrar a los pequeños en el autocuidado de la diabetes, como que traigan el medidor a la hora de hacerse el control, elegir el dedo de punción o introducir la tira reactiva en el dispositivo. Federación Mexicana de Diabetes. Estamos de regreso nuevamente en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por las llamadas, comentarios a través de nuestras diferentes plataformas, redes sociales y por supuesto llamadas telefónicas. Voy a permitirme traer sus comentarios esta mañana con nuestros especialistas. Araceli, que es educadora en diabetes, llamó para decir que en general los padres tienen la función principal en el cuidado de diabetes al principio, especialmente en caso de los niños pequeños. Ellos los llevaban a cita médica, recogen los medicamentos, les daban sus alimentos nutritivos. Y ellos eran los que ayudaban a sus hijos a orientarse en la escuela, las actividades fuera del horario escolar, las fiestas de cumpleaños y otros eventos sociales. Resulta natural que los adolescentes que estén en camino de convertirse en adultos quieran más independencia y control, pero más control en su vida puede a menudo significar menos control en sus diabetes. Es el comentario de Araceli. ¿Algo que para reflexionar, diría yo. Yo creo que a los endocrinologos pediatras que nos toca ver el crecimiento y la llegada a la adolescencia avanzada y edad adulta de nuestros pacientes, es todo un tema que hemos debatido muchas veces con nuestros colegas de adultos, pero precisamente al ser lo más común el diagnóstico en edades tempranas, el que los papás vayan soltando poco a poco a que los niños o los jóvenes tomen decisiones cuesta trabajo. Pero es algo que tenemos que discutir desde el día 1. Desde el día 1 podemos permitir que un niño de 6 años use un glucómetro con el papá. Sí se puede, pero si lo vemos como algo natural va a ser más fácil. Tampoco vamos a forzar nada. Habrá un momento en que un niño no quiere inyectarse la insulina en el abdomen porque no le gusta el abdomen y prefiere a los brazos, ¿no? También todo eso hay que discutirlo, pero
no se trata, yo diría como a veces las mamás pueden ser sobreprotectoras, no es acusarlas ni mucho menos, pero que se den cuenta del proceso que van a ir viviendo, eso es muy importante. Bien, doctor. Oscar nos pregunta, cuando una persona tiene diabetes mellitus tipo 1, puede tener dos tipos de complicaciones, las agudas y las crónicas. ¿A qué se refieren estas? Las agudas se refieren justo a la cetoacidosis diabética, que bien comentamos, que la persona debuta con esta urgencia médica o deja de aplicarse la insulina y entonces llega al hospital. Eso es una urgencia, es una complicación aguda. Y la otra, la hipoglucemia, también es una complicación aguda, sobre todo una hipoglucemia severa, ¿no? Que la glucosa está muy baja y que la persona no puede tratar o atender esa glucosa baja. Las crónicas se refieren a estas complicaciones en el riñón, en los ojos, el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Por el aumento de la glucosa por tiempo prolongado, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿qué pasa cuando dejas unos fierros en agua mucho tiempo, por un largo tiempo, y no le das mantenimiento? Se van oxidando, ¿no? Así en el cuerpo, la glucosa alta por mucho tiempo va oxidando, va dañando los tejidos, y lo que queremos es que esa glucosa vaya a donde tiene que ir. Bien. Pedro Martínez dice que en las instituciones de salud pública no se encuentra con tecnología avanzada para tratar a los pacientes con este tipo de diabetes de la que hablamos. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? No, el tratamiento, y lo mencionaba Lidia hace rato, pues empieza con muchos hábitos, ¿no? Alimentación, monitorear la glucosa, los tipos de insulina que hablaremos. Y la tecnología, pues es una herramienta que ha ido surgiendo, desafortunadamente en México, pues solamente a nivel privado, por cuestión de costos. Ojalá poco a poco ya se está logrando en algunas instituciones públicas tener monitores de glucosa, en algunas otras microinfusoras de insulina, pero es a cuentagotas, cuando en realidad lo ideal es que todo paciente con diabetes tipo 1 debería tener acceso al monitoreo continuo de glucosa, aunque claro que tiene que saber usar el glucómetro. Pero es nuestra realidad como país, limitantes económicas, pues no voy a entrar aquí a ponerme triste, pero pues tenemos que luchar porque hay otros países, claros ejemplos, Colombia, Chile, que son muy similares en muchas cosas a México, que tienen acceso a herramientas tecnológicas a sus pacientes con diabetes tipo 1. Sí, pero lo tenemos que creer para hacerlo y juntar el trabajo de asociaciones de pacientes, de asociaciones médicas, para que esto progrese, ¿no? Úrsula quiere saber si es verdad que cuando se padece diabetes tipo 1 disminuye la densidad mineral ósea, porque dice que eso puede hacer que su hijo aumente el riesgo de padecer osteoporosis en la adultez. Como tal, no. O sea, una diabetes que no está en un buen control, que la glucosa no está en rangos adecuados, pudiera aumentar el riesgo de descalcificación, pero no es algo que se asocie directamente. O sea, ya por tener diabetes voy a tener osteoporosis. No como tal, pero sí, obviamente una diabetes no bien controlada puede ocasionar otras complicaciones. El sedentarismo, etcétera. El sedentarismo, la falta de ejercicio, si la persona, obviamente la menopausia contribuye, etcétera, ¿no? Pero como tal, que sea causa de osteoporosis o de descalcificación, no. Algo que estamos viendo ahora, y más a partir de la pandemia, nos ha dado un poco la curiosidad de medir los niveles de vitamina D en nuestros pacientes. Y hoy sabemos que muchos pacientes con diabetes tipo 1 tienen niveles bajos de vitamina D, y la vitamina D tiene que ver con la exposición al sol. Desde la pandemia nos exponemos al sol, hacemos menos ejercicio, más tiempo en tablets, en computadoras. Mira, aquí estás con tu tablet, pues ni modo. Pero no, pues, qué bueno, ¿no? Esto nos lleva a que el paciente que tenga diabetes tipo 1, si tiene niveles bajos de vitamina D, eso no le va a ayudar ni al control metabólico ni a sus huesos en el largo plazo. Necesitamos sol, no digo que se como asocia lagartijas, mucho. ¿no? Pero Eso, sí, de acuerdo. O sea, eso sí se asocia mucho la diabetes tipo 1 a deficiencia de vitamina D. Y tenemos que buscarlo, ¿no? Que es importante detectar y suplementar si es necesario, porque la vitamina D ayuda a que el calcio se absorbe y se fija en los huesos, ¿no? Bien, busquen el doctores. programa que hicimos sobre cáncer de piel y cómo la exposición al sol es importante, obvio, Con precaución. cuidado, con Con modestia. cuidado. Chéquenlo. Sí. Bien, preguntas muy importantes de nuestra audiencia, las dos siguientes. Miren, la primera es de Ricardo. Ricardo dice, cuando la diabetes tipo 1 aparece en las personas adultas, ¿significa que la tuvieron desde niños? ¿Qué síntomas presenta? Buenísima pregunta. No siempre. Sí puede ser que los anticuerpos los tenía a lo mejor desde la juventud o la niñez, pero tal vez ya la desarrolló en edades adultas, ¿no? Se ha visto que
la aparición de la diabetes tipo 1 es como más abrupta o más repentina en niños, porque hay una autoinmunidad más fuerte y a veces la autoinmunidad en las personas adultas no es tan fuerte y la persona, por eso luego los llegan a manejar como tipo 2, ¿no? A veces sí les dan pastillas, medio se controla, o les dan poquita insulina y llega eso a ayudar, pero sí no es exactamente igual, ¿no? Que aparezca en la niñez o en la vida adulta. Una persona que tiene diabetes tipo 1 siempre, o sea, con respecto a la pregunta de Ricardo, para que le quede muy clara, una persona que tiene diabetes tipo 1, así tenga 60 años, ¿va a seguir teniendo diabetes tipo 1 o se le convirtió en diabetes tipo 2? No, Definitivamente ninguna diabetes se convierte en otra. Sí puede haber diagnósticos confusos, ¿no? Quiero decir, hace rato hablamos de obesidad y la obesidad es un factor de riesgo para diabetes tipo 2. Pero hoy vemos muchos adolescentes con obesidad que llegan al mundo de la diabetes tipo 1, o sea, no es una condición necesaria para un tipo de diabetes. Entonces, en ninguno se va a convertir, y vuelvo al comentario de hace un rato, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial desde el principio y poder decir, aquí están tus anticuerpos, aquí está tu nivel del precursor de insulina que se llama péptido C, son cosas que estudiamos nosotros, pero no se puede convertir. Y que bueno, es una gran pregunta, porque llega a suceder que el paciente que vemos nosotros como pediatras, de repente no llega al endócrino de adultos, llega con un médico general. Y el médico general, con todo respeto, se le dice, ya eres adulto, ya toma tu pastilla, deja la insulina. Craso error, eso lo puede poner en peligro grave, ¿no? Entonces, muy bueno, esas cosas no deberían de suceder. Los tipos de diabetes. Sí. No, puede haber diabetes que le dimos 1.5, confusas. O sea, sí puede pasar que la persona tiene diabetes tipo 1, pero se agrega el sobrepeso y obesidad. Y nada más empeora todo. Eso puede empeorar el control metabólico, pero no que puedan, sino una u otra. A veces se le llama 1.5 o el doble golpe le llaman de que hay diabetes tipo 1 y aparte hay un mal control metabólico y los hábitos y un exceso de grasa. A veces si no podemos medir anticuerpos, son 4 anticuerpos, los mencionábamos, no podemos tener la certeza de diabetes tipo 1. Exacto. Por costos, porque son estudios caros. No siempre los ¿Se podemos procesan medir. en México? Sí, se procesan en México, pero son estudios muy caros. Son costosos. Que no toda la gente puede hacer. Bien, doctor. Y sí, perdone, pero sigue otra de las muy buenas preguntas. Que el público le pregunte específicamente a usted, doctor, en qué consisten estos medicamentos para retrasar la aparición de diabetes tipo 1 que usted mencionó y quién los podría usar y por qué si existe un medicamento para retrasar la aparición de diabetes tipo 1, no se le da también a la gente para retrasar la diabetes tipo 2. Ok, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ya nos dirá ahorita Juan Ramón. Existe un medicamento autorizado ya por la FDA, se llama Teplizumab, el nombre genérico, digamos, que desde principios de este año ya está, autorizado su uso en pacientes de 8 años hacia arriba con diabetes tipo 1 en etapa 2. No es para pacientes que ya llevan 5 años con diabetes y llevan mucho tiempo con insulina y demás cosas. Es para un paciente que tiene 2 o más anticuerpos positivos y puede tener pequeñas alteraciones de nivel de glucosa en ayuno, un poco elevada y demás. Y eso es un medicamento que ya se usa en Estados Unidos, que esperemos que en un corto o mediano plazo lo tengamos en México, donde podemos usarlo. En diabetes tipo 2 no tiene nada que ver, es una enfermedad no autoinmune, definitivamente por ahí no va. De acuerdo, ese tratamiento lo que hace es bajar esta autoinmunidad, ¿no? Como evitar que el cuerpo destruya las células beta del páncreas. En diabetes tipo 2 no pasa eso. ¿Este medicamento es un anticuerpo? Sí, es un anticuerpo monoclonal. Es un anticuerpo monoclonal. Anti-CD3 se llama, pero sí. Vamos a ver esta... Sí, Pepe, vamos. Tenemos una cápsula lista, vamos a verla. La variabilidad glucémica son estas fluctuaciones agudas, los picos, que llamamos los picos de glucosa hacia arriba, hacia abajo, que pues tenemos que reducir lo más posible. La meta es que el paciente tenga menos del 36% de variabilidad glucémica. Medimos, digamos, como la desviación estándar, ¿no? Hacia dónde se va la glucosa, buscamos que tenga lo menos variabilidad posible. Las metas de control, en un paciente vamos a buscar que tenga más del 70% del tiempo en el rango deseado, que es entre 70 mínimo de glucosa y máximo 180. Entonces, si él pasa más del 70% del tiempo en ese rango, estamos dentro de la meta de tiempo en rango, ¿no? También menos del 36% de variabilidad glucémica
Y la hemoglobina glucosilada, que es el promedio de glucosa, es una prueba control, también es una prueba diagnóstica, pero ya cuando alguien vive con diabetes, es una prueba que se hace cada 3 meses. Se hace en un laboratorio a través de una sangre venosa, o a veces hay aparatitos que se tienen en el consultorio con una gota capilar. Podemos determinar una prueba de hemoglobina glucosilada, y es una proteína que se le va pegando glucosa. La hemoglobina es una proteína, circula en la sangre, transporta el oxígeno, y cierta fracción de esta hemoglobina se glucosila, se llena de azúcar. Y eso es lo que miden, lo que nos va a decir cuánta glucosa se pegó, por así decirlo, en 3 meses. Ajá. Entonces nos da el promedio de glucosa de 3 meses. Y la meta es que el paciente tenga menos de 7% de hemoglobina glucosilada. Se determina en porcentaje. Aunque el paciente tenga una hemoglobina glucosilada deseada, a lo mejor tiene una hemoglobina por debajo de 7, pero con mucha variabilidad, nos está indicando que esa hemoglobina, el promedio es porque tiene muchas bajas y muchas altas. En promedio te da una buena hemoglobina, pero a base de mucha variabilidad, y eso no es un buen control, o sea, no es un control tan deseado, ¿sí? Porque el paciente pues tiene riesgo de hipoglucemias, también está teniendo rebotes, y eso a la larga también puede comprometer su salud, ¿no? Interesante esta variabilidad glucémica, pero antes de que nos metamos más de esto, que creo que es bien importante que le expliques a los pacientes perfectamente de qué se trata, ¿existen diferentes insulinas, doctores? Sí, sí existen distintas insulinas. Nosotros las dividimos en las insulinas de acción prolongada, es decir, las que duran durante todo el día, y las insulinas de acción rápida o de acción corta, ¿no? Las insulinas de acción prolongada son insulinas que la persona aplica, que ahorita nos puedes comentar cómo se puede aplicar. Estas insulinas nos ayudan para mantener la glucosa estable en ayuno o sin alimentos, ¿no? Y están las insulinas de acción rápida que nosotros prescribimos al paciente para que el paciente la use para los alimentos y para corregirse. Y estas duran 2-3 horas, ¿no? Dependiendo de la insulina, sí hay varios tipos, varias marcas. Fíjese, toda la información que estamos recibiendo el día de hoy aquí la tiene que entender el paciente, por eso es la importancia del educador en diabetes. Y esta variabilidad glucémica, ¿cómo se le explicas a los pacientes? Pues con los monitores de glucosa, porque realmente esos parten mucho de los monitores continuos de glucosa, y entonces les enseñamos al paciente los gráficos, que son muy fáciles de entender. Si se fijaron en la cápsula, vienen colores. Entonces el color verde es donde tiene que estar la mayor parte del tiempo el paciente, que tiene que estar sus niveles de glucosa entre 70 y 180, y tiene que estar más del 70% del tiempo. Perfecto. Y luego ya aparece en rojo cuando es hipoglucemias, o en amarillo las glucosas altas. Ahora, una pregunta, porque la gente dice, te vas a tener que, la insulina no se toma en pastilla, la insulina hay que inyectarse, y normalmente la gente se le paran las pestañas, me voy a tener que inyectar el resto de mi vida, hay que romper miedos. ¿Son iguales a las jeringas que, por ejemplo, me ponen penicilina? No, son más pequeñas. Y trajiste varias cosas, explícanos cómo funciona esto. Pues es que tenemos las jeringas como tal y también tenemos las plumas. Todo va a depender de lo que tenga acceso el paciente. ¿Qué hay? ¿Qué es la diferencia entre una jeringa y una pluma? La jeringa es como una jeringa como la que ustedes conocen, es más pequeña. Y con una agujitita chiquititita. Y también la dosificación es mínima, porque obviamente hablamos de 1 unidad, 2 unidades, 5 unidades, que es muy pequeño lo que tiene que ponerse el paciente. Se piden de acuerdo a la dosificación. Y tenemos lo que son las plumas. Las plumas como tal, aquí contiene la diferente tipo de insulina que les mande el médico. A ver, ¿me la prestas? Claro que no sí. Tiene la agujita, ya le pones y aquí está la agujita. Entonces, es una pluma así y se le pone la aguja, ¿ok? Exacto. Ok, y ellos se lo aprenden a aplicar muy fácilmente. ¿Dónde se aplica? Por ahí traías un abdomencito. Por supuesto. Lo más común es en el abdomen. Aquí tiene un ombligo, no sé si se alcance a ver. Se mide 2 dedos y van a ser 2 dedos, puede ser hacia abajo, hacia los lados, hacia arriba o hacia acá. Y también puede ser en brazos, puede ser en esta parte de la pierna, puede ser en la pompa. Eso es entonces subcutánea. Es subcutánea, por supuesto. Esto es importante que lo sepan porque hay diferentes tipos de profundidad de inyecciones. Entonces, si yo tengo, hagan de cuenta, esta es mi panza, ya nos explicaste dónde me la voy a poner, puede ser aquí abajo. Así es. Aquí a los lados. Es lo más fácil en la panza porque
¿Hay más tejido celular subcutáneo? Sí, y lo importante es estar rotando el sitio. Eso es muy relevante, porque si al paciente Importantísimo. le gusta solo el abdomen y se queda 2 años ahí, va a generar una reacción que se llama lipodistrofia, que es bastante pues, Común. común y que impide la absorción de insulina. Eso no nos conviene. Entonces, voy a estarme inyectando, como le estoy haciendo yo ahorita, en mi panza falsa. Tu agujita. La Pues, aguja. Perdón, la Vamos a aguja. prepararla. Esto es parte de lo que hace el educador en diabetes, enseñarle al paciente cómo usar Y es correctamente. sencillo, porque yo me imagino, si yo llego hoy de paciente, me daría miedo, híjole, ¿cómo voy a enfrentar a todo esto? Claro, por eso a veces le pedimos al ¿La inyecto? familiar Sí, ponerle claro. una dosis Es ahí solución en tu abdomen salina. falso. Miren qué sencillo es. El tamaño de la aguja, no sé si lo alcancen a ver. Está aquí. Es Está una muy aguja pequeñitita. chiquitititititita. Entonces nada más va y se da un pico y se Y ahí acabó. es. Contamos Sí, y hasta esperas. 10 Ahí me quedo. Sí. y retiro. Se Ok. Cuenta el 6, 7 botoncito segundos. y se Sale. saca. ¿Y el efecto es inmediato? Bueno, la Depende insulina, de la insulina. depende cuál, ¿no? La insulina de acción lenta que comentó el doctor Juan Ramón se inyecta y dura 24 o 30 horas el efecto, no tiene un pico de acción. Las insulinas para los alimentos, las insulinas rápidas, dependiendo qué insulina estemos hablando, se empiezan a absorber entre 7 y 15 minutos después y su máximo efecto es a las 2 horas. Por eso son para la comida. Bueno, yo me pongo a pensar en este método que vimos con la agujita, pero el de la jeringa me llama la atención. ¿Hasta cuántas aplicaciones puedo utilizar la misma jeringa? Una. No, Lo correcto es cuidado, sí, eso es Porque bien importante. se pone a pensar uno, pues mejor varias porque está medio caro, ¿no? O sea, No, Claro. no, cuidado con eso, sí, no se vayan a infectar, ¿no? Sí. No, y además, si usas más de una vez, digo, habrá gente que tenga la necesidad, no es lo correcto, por supuesto, pero se empieza a doblar. Si ustedes ven el tamaño de la aguja es muy, muy pequeño. Y delgadita, más sí. de una aplicación se empieza a doblar y va a lastimar más y va Va a doler más a y generar más y lipodistrofia. se puede contaminar y o sea, entonces lo ideal se es usa y se cambiarla. tira. Así ¿Y es. esa también se tira? Porque La yo vi aguja. que Esta no- se tira la aguja, la aguja y vuelve a usar la pluma. Ah, esta la guardamos. Cada aplicación, una aguja diferente. Eso es lo ideal, por supuesto. Retomar lo que acaba de comentar el doctor, ya sé que ya lo dijo, pero es bien importante. Hay que ir variando de lugar porque te puede dar lipodistrofia. ¿Qué quiere decir esto? La lipodistrofia es una alteración de la piel por uso crónico de insulina. Habitualmente lo que más genera es como un engrosamiento de la piel, se llama lipohipertrofia. En algunos pacientes como que se hunde la piel, que es la lipohipotrofia, pero es un tema por el uso crónico, al estar utilizando un medicamento como la insulina, genera una reacción inflamatoria de las células de la grasa, pues, ¿no? Y se elimina ese problema si yo voy variándole en el Se cuerpo. prevé, más que se elimina, hay que prever. Sí, a veces no. Desafortunadamente, a veces llega el paciente con una montaña, literal, Sí. ¿no? Un abultamiento bárbaro porque lleva 3 años usando el mismo lugar, mismo lugar. porque nadie le revisó el sitio de inyección. Exacto. La persona con diabetes y los familiares tienen que estar revisando sus sitios de aplicación y nosotros como médicos o las educadoras siempre tenemos que revisar. A veces Revisar. llega una niña a consulta ya adolescente avanzada, le da pena con el médico varón y está la educadora que nos ayuda, por favor revísalo porque se inyecta en la pompa. Ok. Claro. Aquí tenemos, por ejemplo, herramientas que nos sirven mucho para los niños para irles indicando cómo van a hacer la rotación de la colocación de su insulina. Ok, Ahí, si aquí ustedes- tenemos este solecito y todos estos sitios tiene agujeritos que está muy Exacto. fácil. Lo puedo ir poniendo. Entonces, si me lo pongo hoy aquí, mañana acá, pasado mañana acá, disminuyo la posibilidad de esta complicación. Y recuerden que el paciente, hablamos de que hay 2 tipos de insulina. La de acción lenta se va a inyectar una vez al día habitualmente, algunas 2, pero en general una. Y las de acción rápida hay pacientes que se llegan a inyectar 3, 4, 5, 6 veces diarias. Sí. Esa es la vida de una persona con diabetes, por eso decía que no es sencillo. Y no es que sea bueno o malo, es lo que necesita el paciente. A veces la mamá dice, ay doctor, le estoy poniendo más insulina. Pues es lo que necesitas. Es lo que necesito. Ahora una pregunta. ¿La dieta influye en la cantidad de veces que va a requerir insulina el paciente? Sí, Sí. influye la alimentación, sobre todo los carbohidratos, ¿no? Obviamente en niños, que por ejemplo Carlos no me dejará mentir, que comen más, que están en desarrollo, pues necesitan más insulina para la cantidad de carbohidratos y para que tenga un adecuado desarrollo. En adultos igual, no es lo mismo a lo mejor una persona que come 3 veces o un deportista de alto rendimiento que tiene que comer 5 o 6 veces al día. O ¿no? sea, no es como en la diabetes tipo 2, porque por ejemplo la gente, usualmente en la diabetes tipo 2, la que es más frecuente en la población, la de Claro. adultos, para ser didácticos, tiene su esquema
¿no? Su Sí. esquema de insulina o de manejo de glucosa. Pero ellos no dicen, ay, hoy voy a ir a una fiesta, hoy voy a comer más, me voy a poner más insulina, me voy a poner menos insulina. Por lo general tienen sus dosis establecidas. Los Sí. niños no. Las En personas diabetes que tipo 2 tienen es- diabetes tipo 1. Es distinto porque normalmente en diabetes tipo 2 la persona sí produce insulina. Es una insulina que no funciona bien, que tal vez con el tiempo llega a ser deficiente y llegan a requerir insulina y a veces se comporta el tratamiento como en diabetes tipo 1, pero en diabetes tipo 2 al inicio requieren fármacos, a veces se añade la insulina, pero ese páncreas se mantiene funcionando un buen rato, ¿no? No hay un sistema inmunológico que ocasiona que no produzca insulina. Acá sí. Yo hay lo que les insulina. digo a los pacientes, y corríjanme, es en diabetes tipo 1 no hay la llave para meter Exacto. la glucosa a las células. En la tipo 2 sí hay la llave, pero lo que está descompuesto es la cerradura. La cerradura. Entonces, yo creo que eso es importante para que sepamos que la fisiopatología es totalmente diferente una de otra, aunque se llamen igual. Y qué bueno esa pregunta de la diabetes insípida, Sí. porque yo siempre dije deberían de cambiarle el nombre a esa enfermedad que no tiene nada que ver. Pero ahorita que regresemos voy a insistir un poco en la dieta, porque uno le llega la noticia de tienes diabetes, dices, ¿qué voy a hacer? Normalmente esto les causa mucho miedo a los pacientes. Y yo creo que es importante que, como se dijo anteriormente, llevar una dieta sana, que lo deberíamos de hacer como Citlali aclaró perfectamente, lo deberíamos de hacer todos. Y quiere decir verdaderamente que nunca me voy a poder tomar un helado o un pastel. Yo creo que hay que romper estos mitos y sobre todo que todos nos apeguemos. Y una cosa bien importante, ahorita que regresemos también les voy a preguntar, el papel de la familia alrededor del paciente, porque yo creo que esto es mucho más sencillo si todos se suman al manejo para que sea sencillo para el paciente. Y aquí estamos, entonces ustedes síganos mandando las preguntas y dudas que tienen. Nuestros especialistas están contentos de contestarlas. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. El buen control de la diabetes pasa por una exacta medición de la glucosa en sangre y un seguimiento con el médico sobre la evolución de la enfermedad. Federación Mexicana de Diabetes. Tradicionalmente se llamaba diabetes juvenil o infantil porque en el pasado el diagnóstico más frecuente era en esa etapa de la vida. Pero conforme han pasado los años, cada vez vemos más pacientes, adolescentes avanzados, adultos jóvenes y adultos no tan jóvenes que son diagnosticados con esta condición. La diabetes tipo 2 es la enfermedad que se asocia a factores genéticos, hay carga familiar, pero se asocia también a un estado que le llamamos de resistencia a la insulina, es decir, esta insulina no funciona adecuadamente y entonces la glucosa se sube, pero no es una enfermedad autoinmune. En esencia, las células beta, así se llaman, son las células productoras de insulina y son las que son afectadas. Se forman anticuerpos que traicionan literalmente al organismo y van a atacar a esas células beta productoras de insulina, se deja de producir insulina. Como es menos frecuente, no muchos pacientes o no muchas personas saben que de la existencia de la diabetes tipo 1 y entonces realmente es donde estamos trabajando mucho para educarlos y para que la conozcan. La diabetes tipo 2, que sí se asocia mucho a estilo de vida y haciendo cambios en estilo de vida es prevenible. Cuando hay enfermedades autoinmunes en la familia, debemos de buscar. Y cuando hay una persona con diabetes tipo 1, sus hermanos, sus familiares en primera línea deben de ser considerados para estudiarse preventivamente. Lo que hacemos las educadoras en diabetes es empoderar al paciente para que él maneje su enfermedad de la mejor manera para lograr prevenir las complicaciones. La persona que debuta con diabetes tipo 1 no está tratada con insulina o que no se detecta a tiempo, puede caer al hospital en algo que se llama cetoacidosis diabética, ¿no? Es una complicación urgente y que debe de ser tratada a tiempo. La diabetes tipo 1, como lo dicen, es algo autoinmune. Entonces, no tiene que ver con desarrollar. Puede ser que si yo estoy obesa, tengo sobrepeso, se pueda desarrollar una diabetes, pero tipo 2, no la 1. En el caso de diabetes tipo 1, el tratamiento es solo con insulina, porque el cuerpo no produce insulina y al no producirla necesitamos proveer al cuerpo con insulina para que esa glucosa vaya a los tejidos a donde tiene que ir y la glucosa esté en rangos adecuados.
Seguimos hablando de diabetes tipo 1. Agradecemos los mensajes que nos han mandado. Ya recibí también mensajes cuando anuncié que íbamos a hablar del tema. Y yo creo que es muy importante, como estamos viendo, estamos hablando con médicos especialistas y una educadora en diabetes. Yo creo que probablemente es la única enfermedad que amerita un educador. Nunca había escuchado de otra enfermedad que tenga educadores. ¿Por qué? Porque ustedes dan el manejo integral. Así es. Entonces, esto es muy importante y vamos a ver una cápsula de qué es el manejo integral de esta enfermedad para regresar a que nos expliquen sobre todo cambios, por ejemplo, en la dieta y por qué es importantísima la participación del paciente, que comprenda bien qué es lo que está pasando para que lleve una vida lo más saludable posible. Vamos a ver esta cápsula. El manejo pues incluye un tratamiento farmacológico que va a ser pues inyecciones múltiples de insulina o una bomba de insulina, el monitoreo de glucosa, que es muy importante, y para eso pues contamos con el monitoreo capilar y también los sensores de glucosa que nos pueden dar pues tendencias y mucho más información. Y vamos a contar con la educación en diabetes, que es muy importante, vital para que el paciente pueda desarrollar esas habilidades que le van a ayudar a tomar decisiones. Dentro de la educación en diabetes, pues está el aprender a contar carbohidratos, aprender qué es el índice glicémico, que ante cualquier alimento él tome la mejor decisión, una decisión informada. Es decir, si se quiere comer un pastel, pues que sea todo lo mejor posible planeado, que tome una decisión en cuanto a en qué momento se va a poner la insulina, contar bien sus carbohidratos, medir su glucosa a la hora, a las 2 horas después de tomarse el pastel, por si de repente se quedó un poco alta la glucosa, pues aplique una corrección, ¿sí? Entonces no se trata de restringir, sino más bien de que el paciente pueda tomar decisiones informadas ante lo que él desee consumir. Bueno, el ejercicio es parte fundamental de un estilo de vida saludable y del tratamiento de la diabetes. En este caso, el ejercicio pues tiene que ser algo que nos guste, ¿no? Entonces, tanto el ejercicio cardiovascular como correr, hacer elíptica o los ejercicios de fuerza son importantes. Entonces, si se pudiera hacer de los dos, sería algo ideal, pero la glucosa se comporta diferente en ambos casos. O sea, cuando hacemos ejercicio cardiovascular, tiende más la glucosa a bajar. Entonces, el paciente tiene que tomar decisiones ante ese escenario, como a lo mejor reducir su dosis de insulina. Si usa bomba de insulina, puede poner una basal temporal o tomar una colación, ¿sí me explico? Porque hay un poco más riesgo hacia la baja, hacia la hipoglucemia. Y en el caso del ejercicio de fuerza, que también es importantísimo, la tendencia es más hacia la alta. O sea, el paciente se le puede subir un poquito su glucosa mientras está haciendo ejercicios de fuerza, y ante ese escenario pues tiene que tomar ciertas decisiones. Eso es lo que implica la educación en diabetes. Pues gracias por la confianza. Es nuestro último bloque para traer sus dudas y comentarios. Luis Cardenal llamó para saber si la diabetes tipo 1 aumenta el riesgo a que un niño tenga complicaciones como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Sobre todo en la edad adulta, creo que Juan Ramón podrá decirles. Sí, como bien les comenté, la glucosa alta por un tiempo prolongado puede desarrollar complicaciones, le llamamos microvasculares, que es en riñón, en los ojos, neuropatía, pero también hay riesgo cardiovascular. Sí hay riesgo de que presenten enfermedades cardíacas como infarto o enfermedad cerebral, o sí puede haber hipertensión, ¿no?, relacionado al descontrol de la glucosa. El comentario de Irma es, gracias a que los avances en el control del nivel de glucosa en sangre y administración de insulina han mejorado el control de la glucosa, la calidad de los niños con diabetes tipo 1 también es mejor. Muchísimas gracias, Irma. María Chávez, ¿cómo hacer para explicar que tenemos este tipo de diabetes? Porque nos ocurre en ocasiones que las personas nos ven raro cuando nos inyectamos la insulina, por ejemplo, en un restaurante. Sí, creo que lo importante es difundir, y qué mejor que un programa como este que ve mucha gente que pueda darse cuenta. Sí, hay confusiones. Habrá gente que piensa que se está drogando por ponerse insulina, por ejemplo. Pues no, tenemos que educar y saber que la diabetes es un tema muy común, la diabetes tipo 1, y que la gente puede inyectarse porque pues, lo necesita de su vida, pues. Y donde sea. Aranza Salazar,
La diabetes tipo 1 siempre debe de ser tratada con un endocrinólogo pediatra. ¿Qué pasa cuando hay ciudades donde no hay este tipo de especialistas? Definitivamente, hablando de los pacientes diagnosticados en edad pediátrica, pensamos que es lo ideal. Hoy somos más de 400 endocrinólogos pediatras y muchos más de adultos. Y hoy en todos los estados hay algún endocrinólogo pediatra. No siempre se va a tener acceso en ciudades, pero hoy con las consultas virtuales muchas cosas pueden ayudar a acercar o tener acceso pues, a diferentes herramientas, sea a nivel privado o a nivel público, ¿no? Jesús Rivera, ¿por qué los niños con diabetes tipo 1 orinan en la cama? Ya sabemos que esto es muy normal, pero ¿a qué se debe? Bueno, básicamente, si el paciente no está diagnosticado, tiene los niveles de glucosa muy altos, en 300, 400, por lo tanto el riñón no puede contener tanta azúcar, digamos. ¿Y por dónde la elimina? Por la orina. Y ese es uno de los primeros síntomas, ¿no? Al haber niveles de glucosa persistentemente arriba de 180 miligramos por decilitro, el riñón va a estar eliminando azúcar y agua. Hemos escuchado que la nicturia, o sea, orinar en la cama es parte de algunos problemas emocionales en los niños. Claro. ¿Las personas que tienen, los niños que tienen diabetes también orinan en la cama o orinan más cuando están despiertos? No, cuando la glucosa está alta. No importa que sea en la noche. Pero obviamente sí puede haber un componente del paciente estar bien controlado en cuanto a su glucosa, pero estar muy estresado por la diabetes y eso llevarle a la enuresis, que es el estar orinando la pérdida. Y hay que aclarar que no todas las enuresis, hacerse pipí en la cama, son diabetes tampoco. No, claro que no, claro que no. Sí hay que descartarlo, pero sí no lo es. Nidia Cortés pregunta, tener un hijo con diabetes tipo 1 es muy difícil porque lo quieres cuidar tanto que cuando menos lo piensas ya está sobreprotegido. Además es costoso, más que pregunta es comentario. ¿Alguna opinión? Justo eso es algo importante que hemos trabajado, sobre todo en diversas sociedades, en cómo hacer la transición y cómo educar a la red de apoyo, ¿no? A los familiares, a los papás. Aquí los educadores son muy importantes, salud mental, ¿no? De cómo la persona en su desarrollo, en su crecimiento, no dependa totalmente de los papás y vaya adquiriendo las habilidades de autocuidado de su diabetes, ¿no? Para en algún momento, pues los papás sí sepan de la condición, sean un apoyo, pero la persona pueda ser independiente y manejar su glucosa completamente. Y es una enfermedad cara, definitivamente. Sí. Son gastos catastróficos que debemos de luchar porque los pacientes que no tienen un seguro privado pues tengan acceso en su seguridad social. A lo básico. A lo básico. Y lo básico es un glucómetro, tiras reactivas, las insulinas, cuando se fuera necesario, un sensor de glucosa, otras cosas. Pero tenemos que creer todos que esto es necesario. Si pensamos que la tecnología solo es para los ricos, pues no vamos a lograr que otras personas la tengan. Cada vez se recomienda más la tecnología para vivir una vida plena en diabetes tipo 1. Para las personas que apenas están viendo este bloque, cuando se refieren a la tecnología es... Tecnología es desde el glucómetro, pero ya hay tecnología más avanzada como el monitoreo continuo de glucosa, el sensor, y las microinfusoras de insulina, ¿no? ¿Qué es eso? Las microinfusoras de insulina son dispositivos portátiles. La persona lo trae aquí pegado a su cuerpo, es como una maquinita que va liberando... Como un beeper, pues. Como un beeper, exacto, como bien lo conocían, que va liberando microdosis de insulina a través de un tubito, de una manguerita, va hacia la piel y va liberando insulina. Se asemeja mucho a la producción del páncreas, que así produce insulina. Entonces la persona tiene que tener suficientes habilidades de educación en diabetes, que el médico lo oriente, un médico capacitado, para utilizar estos dispositivos y por lo regular se conecta con un sensor de glucosa para tomar decisiones. Porque a veces piensan que estos dispositivos me pongo y ya me va a resolver la vida. No, necesitan un nivel adecuado. Exacto. Claro, mucha educación. Algo importante de esta pregunta es, vuelvo a los pilares de la educación en diabetes, es una actitud positiva. Y aquí entra mucho la psicóloga y sobre todo terapista, pero que tenga formación en educación en diabetes para que ayude mucho a darle herramientas a la mamá para soltar. Sí, yo me pongo a pensar en que justo, ya decían, es costoso por el nivel tecnológico, ¿no? O sea, pero también costoso porque los especialistas parece que cada vez son más, pero el educador de diabetes, pero el endocrinólogo, pero el psicólogo. O sea, de pronto dice uno, ¿realmente es tanto? Sí. Por eso pretendemos muchos tener equipos multidisciplinarios en los cuales en la consulta del médico está la nutrióloga y cuando es posible la psicóloga y se detecta quién puede tener una necesidad diferente y se abre esta opción. También a nivel privado
tenemos que luchar porque los seguros de gastos médicos privados tengan la cobertura de estos tratamientos integrales, ¿no? Ahí les tengo otra pregunta que me llegó directamente. Mi médico funcional dice que ya no se deben de manejar las situaciones médicas como la manejamos los especialistas que estamos anticuados, que solo tratamos síntomas. ¿Podrían romper este mito, doctores, por favor? Creo que es denso, Pepe, pero bueno, la diabetes es una condición muy compleja, hablando de diabetes tipo 1, de lo que hablamos hoy, y necesitamos ese equipo multidisciplinario y no caer en mitos, ¿no? Creo que ese es el punto clave. Primero decir que no existe la medicina funcional, es como si decir que los especialistas fuéramos disfuncionales o ustedes fueran disfuncionales, no existe esa especialidad y aquí no es que se esté tratando únicamente el síntoma. Exacto, sí, tratamos, o sea, nosotros buscamos el problema de fondo, ¿no? Nosotros nos capacitamos o estudiamos muchos años los especialistas para poder tratar las enfermedades de manera basada en evidencia, ¿no? Que eso es importante, no hay que caer en charlatanería, hay que tener cuidado con las redes sociales. Entonces, híjole, siempre orientarnos bien en qué vemos, ¿no? ¿Con quién se dedica a eso? ¿Un especialista estudió cuántos años para llegar a manejar esto? Híjole, 11 años por lo menos. O sea, además, sí existe la medicina funcional en una certificación, no en México, hay que decirlo muy claro. Pero o sea, la especialidad como tal no existe. O sea, dije certificación, entonces es una certificación que se hace en Estados Unidos por lo general, pero no es una certificación que existe a nivel en México. Entonces hay muy poca gente en este país. Diabetes hay que ser y en diabetes, pues bueno, hay que decirlo. Para los certificados que hayan invertido, que estés escuchando el programa también, decir, bueno, aval, pues esto ¿no? es así. Lo que está sucediendo en México Los cursos de académicos son importantísimos, porque si no, pues cualquiera puede tomar cualquier curso que no tenga un respaldo de un consejo, por así decirlo. De acuerdo. Otra cosa, la importancia en diabetes de los disruptores endocrinos que también se escucha en redes. Sí está ahorita muy como en boga, sí hay cada vez más evidencia de los disruptores endocrinos, que es todo lo ambiental, todo lo tóxico, los contaminantes, plásticos, que van a ocasionar que el sistema endocrino, entre otras cuestiones metabólicas, no funcionen adecuadamente. Sí se han visto como un factor que puede ocasionar que el sistema endocrino, como la tiroides, el páncreas, además de otras cuestiones en el ambiente, hacen que no funcione adecuadamente, ¿no? O que ocasionen una enfermedad. ¿Qué podemos hacer contra eso? Pues tratar de limitar el exceso. Es difícil evitar todo, ¿no? Por ejemplo, las pantallas, a veces los plásticos, ¿no? No estar tomando agua constantemente en botellas de plástico, evitar exponernos a sustancias, a químicos, por ejemplo, los fertilizantes, algunos maquillajes de baja calidad también pueden ser. Entonces, más bien tratar de llevar una vida un poquito más saludable y evitar sobre todo también alimentos ultraprocesados. Ese es el punto. Sí. Yo creo que la alimentación, a ver, no vamos a pensar, y Lidia es testigo de que un niño jamás va a comerse un nugget, ¿no? Para no poner marcas acá. No, pero no debería comer nuggets 5 días a la semana. Y desafortunadamente hay niños que sí lo hacen, ¿no? Entonces la comida procesada creo que es el punto que hay que, pues, entender y balancear, ¿no? ¿Qué es la forma de la preparación? Porque un nugget puede ser hasta sano, ¿no? O sea, se puede preparar idear, o sea, tener una imaginación para decir, mire, lo que estás comiendo está bien. No lo sé, a ver usted. Nuggets saludables. Sí, sí puede, por supuesto. Simplemente, exactamente, simplemente no lo frío. Ahora que están tan de moda las freidoras eléctricas, puedo algo ahí, pero también ahí entro en otras cosas de que, pues, es químico, si es bueno, si no es malo, esas temperaturas. Entonces, al final, es muy complicado. Entonces, pero yo siempre les recomiendo la alimentación lo más natural posible. Entre menos empaques abramos, es muchísimo mejor. Yo creo que eso es clave. Ahorita regresamos un poco más de dieta, pero hay otro comentario. Así es, Pepe. Mira, hay una mujer que está muy agradecida. Dice que ella tiene 3 hijos, que el último niño ha sido realmente difícil porque los otros 2 no tienen esta condición de salud, diabetes tipo 1, pero que ha divagado por muchos lugares y ha pedido asesoría de manera incansable y no había encontrado una puerta tan bonita como la que hoy encontró aquí en Diálogos en Confianza. Con esto termino nuestras redes sociales y agradezco a todo nuestro público por estar tan participativo y ya vimos cómo impactamos de manera significativa la vida de las personas. Objetivo, ¿verdad? Así es, mi querido Pepe. Justamente. Ahora, regresemos a la dieta, porque la gente a la hora que oye diabetes, cualquiera de las diabetes, pero ahorita vamos a enfocarnos pensando en niños, se le paran los pelos de cabeza. Dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a alimentar? ¿Qué es lo que debo de hacer? Como lo hemos platicado en todo el programa, una alimentación balanceada y saludable con mucha verdura,
Fruta, claro que se puede comer fruta, claro que se puede tomar leche. Raciones. Raciones, eso es básico. Y pues para eso tenemos algo muy importante, que son nuestras tacitas. Tenemos una taza, media taza, un cuarto de taza. Aquí pueden ver perfectamente cómo son, vienen diferentes. Porque en base a esto, nosotros vamos a poder calcular, hablando de carbohidratos, la cantidad de carbohidrato que me da un alimento por una taza, por media taza, por 3/4 de taza. Y en base a esto podemos calcular la cantidad de insulina que necesita. Ahora, una pregunta. ¿Es fácil aprender a llevar esto? Pues con la práctica Sí. sí se puede volver más fácil, Porque pero... aquí, como lo decimos Citlali y yo, en Diálogos nos importa mucho tratar de hacer las cosas lo más sencilla. Pero aparte, cada vez que uno se pelea con la realidad, va a perder el 100% de las veces. Entonces, ¿cuál es mi realidad? Mi realidad o la de mi hijo es que tiene diabetes tipo 1. ¿Qué voy a hacer? Que viva lo más sano posible para evitar las complicaciones y el mayor tiempo de vida posible. ¿Cómo hago eso? Aprendiendo. Pero entonces comenté yo anteriormente, doctores, y quiero que me ayuden con esto, la importancia de la familia en el manejo. Creo que desde el momento del diagnóstico tenemos que hacer un equipo, ese es un punto clave, en el cual mamá, papá, hermanos, primos y todo el equipo de profesionales de salud estemos alrededor de un paciente, de una persona que vive con diabetes. Y la familia es importantísima en la toma de decisiones, pero cómo reacciona cada quien es diferente. Ahí necesitamos el apoyo muchas veces de la parte psicológica, que nos ayuden a solventar. Imagínense un paciente que llega en coma diabético, a terapia intensiva 5 días. No, eso es un boom en la familia, está en riesgo la vida unos días de ese paciente y eso requiere mucho apoyo emocional. La familia nos va a ayudar, si todos participamos va a ser mejor, si no vamos a tener problemas. Es causa, muchas veces lo hemos visto, de desintegración de familias también. Entonces, sí, una situación de estrés genera mucho descontrol. Y si una familia que no tiene buenas bases, los vamos a perder como familia, ¿no? Claro. ¿Qué porcentaje, ya que es una pregunta capciosa, de pacientes que ven ustedes como educadores en diabetes verdaderamente se apegan a las indicaciones? Ay, yo creo que qué difícil pregunta. Pues yo creo que un 50%, al menos en mi población que yo veo de pacientes, veo muchos pacientes muy bien apegados y con un muy buen control. Porque aparte uno, la prevención es muy intangible, Claro. pero ustedes sí la ven. Entonces, ustedes pueden ver un paciente que no se cuidó o hizo caso más o menos y otro que se cuidó bien, a largo plazo se van a ver las complicaciones. ¿Cuáles son, doctores, las complicaciones que vemos en diabetes? Para que sepan, hablamos de infartos, hipertensión, accidentes cerebrovasculares. ¿Qué más hay y cuáles son las complicaciones más frecuentes? Pues sí son las relacionadas a este exceso de glucosa, como bien lo mencionamos, en el riñón. El riñón se va dañando. Falla renal, que es insuficiencia renal o enfermedad renal crónica. En los ojos, retinopatía diabética. Que es la causa número 1 de ceguera en el mundo. Es la causa número 1 y también puede haber neuropatía diabética, ¿no? Ok. Que es la primera causa de también pie diabético o amputaciones. Sí, creo que las complicaciones crónicas pues son más nuestros cabros de adultos quienes las enfrentan día a día. Sí. Y hace poco en algún evento académico nos decían los colegas de adultos, es que no queremos ver complicaciones crónicas. Y como un poquito, digamos, confrontando nuestra visión como pediatras, porque nosotros pues llegan a la adulta y ya no vamos a ver muchas complicaciones crónicas. Nos tenemos que ocupar más de las agudas nosotras, pero al evitar complicaciones agudas vamos a evitar las crónicas. Y por eso la importancia que desde el día 1 las familias sepan cuáles son las metas, cómo vamos a ir enfrentando la circunstancia, en qué momento va a ir bien, en qué momento hay que retomar. Pero esto no es un tema de regañar a nadie, es un tema de trabajar en equipo, ¿no? Exactamente, y por eso se habló de un equipo multidisciplinario. Están los médicos, los educadores son importantísimos, en el caso necesario un psicólogo. Pero el objetivo de nosotros de Diálogos es que sepas que existe esto. Y bueno, se acabó el programa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que se ha dado información muy, muy valiosa. Esperemos que a ustedes les haya servido mucho en casa. Quiero agradecer a Citlali y a nuestras intérpretes de lengua de señas que siempre están con nosotros haciendo que esta información se difunda para todos lados. Y bueno, gracias a ti que nos ves en casa. Saben que existe la aplicación 11+, difundan el programa. Esto fue Diálogos en Confianza. Gracias.